Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Blanca. Siempre que grabo videos se me olvida todo lo que tenía que decir. No es que nunca tenga a quien contarle esas cosas, pero sé que hay alguien por ahí que no tiene quien lo escuche y tal vez contándolo te sientas más acompañado. Tengo aquí mi canasta de skincare. Vamos a utilizar agua micelar, un tónico y crema. El tema del que quiero hablar es mi experiencia con la depresión, ansiedad, hipersensibilidad. No está de más decir que yo no soy psicóloga ni nada que se le parezca. Yo no recuerdo cuándo empezó mi ansiedad. Antes no se hablaba de esto y mucho menos en la infancia. Pensaba que yo me estresaba de una forma normal y lloraba por las cosas por las que todos los demás niños lloran. Me sentía impotente. Ahora entiendo que no era del todo normal para simplemente ser un llanto. No, espera, creo que la historia empieza con la hipersensibilidad. Quería aclarar, hay tipos de hipersensibilidad. Está la patológica, que se refiere a reacciones físicas del ambiente en el cuerpo, y está la hipersensibilidad emocional. Este término es al que yo me estoy refiriendo. Estamos hablando de las emociones, no de el físico como tal, aunque también trae reacciones físicas, pero muy distintas. Se relacionan más con la ansiedad y los ataques de pánico, los que les voy a hablar más adelante. La hipersensibilidad es literalmente ser más sensible de lo que las demás personas, pero no te dejes llevar por eso, porque hay muchísimas más personas hipersensibles de las que pensamos y probablemente tú seas una de ellas. ¿Qué sienten las personas hipersensibles? Pasa una ambulancia cerca, para todo el mundo el sonido de la sirena es molesto, ¿cierto? Pero para una persona hipersensible es un nivel de molestia más intenso, como cuando en el salón de clases todo el mundo arrastraba las sillas como si no pudieran levantarla ni un milímetro del piso. Te parecía tan irritante, no nada más, oh, qué molesto, no, sino como que, uy. Una persona hipersensible también puede sentirse frustrada por tener muchos estímulos en el ambiente. No logra concentrarse en una cosa. Por ejemplo, estás, no sé, en una habitación y estás escuchando música. Después alguien pilla un volumen alto, empieza a ver TikTok, y después alguien prende la televisión y después pasa el señor del pan. Y todos esos estímulos auditivos son frustrantes. Lo mismo visualmente, cuando hay tantas cosas en un mismo espacio que no está en tu control, pero tampoco sabes cómo controlar tu sentido de urgencia, de acomodar las cosas que te están frustrando solamente por verlas. Es un poco extraño. Sientes muchas cosas, sientes las emociones de los demás a un nivel intenso que ni siquiera tú puedes comprender, ya que apenas entiendes tus propias emociones. Eres como una esponjita de todo lo que hay alrededor, las absorbes hasta explotar y no sabes bien por qué o cómo lidiar con ello. Si tú has pasado por algo así, entenderás a lo que me refiero. La mayoría de las personas que somos así tendemos a desarrollar ansiedad. Yo tengo diagnosticada ansiedad generalizada, que es una ansiedad que literalmente es general. Hay ansiedades más específicas que si tú buscas tipos de ansiedad, tal vez ahí te encuentres más ejemplos. Cuando empecé a sentirme así, a sentir mucho, no sé, estaba triste, pero no solo estaba triste, de verdad quería llorar hasta cansarme por haber visto la película de Náufrago y que Wilson se pierde en el mar. Dios, esa escena fue un suplicio para mí cuando la vi por primera vez, tanto que me metí al baño a llorar con mi peluchito, porque no pude decirle a mis papás, oigan, esta película me fascinó, pero estoy sufriendo mucho porque Wilson se perdió en el mar. Si miro para acá es porque aquí está el espejo. Pues así empezó todo. Muchas emociones que no sabía si eran normales, no sabía si todo el mundo las sentía.
y de pronto escuchaba algo y me lo creía profundamente, aunque ni siquiera fuera personal. Decían un comentario sobre mí, yo lejos de analizar si ese comentario era una ofensa o no, yo ya lo sentía tan personal que dolía. También me entregaba mucho. Era una niña a la que se le hacía fácil querer a alguien. Tenía más amigos antes de los que tengo ahora. También viene la culpa, porque como humano te equivocas y recibes pues llamadas de atención. Mi cerebro no alcanzaba a entender cuál era una llamada de atención para algo que sabía que había hecho mal y que pues sí, ok. Y una llamada de atención en la que yo me sintiera culpable, como si de mi error dependiera muchas más cosas. En realidad pues no, era un error simple que se podía resolver, que se podía hablar, que se podía solucionar, pero para mí esos tipos de errores eran como catastróficos. No sabía cómo decirle a mis papás: esto que pasó, sé que estuvo mal, que puedo hacer mejor, de verdad fue algo grave o no, fue mi culpa o no lo fue. Simplemente era como que no, ya, soy la peor persona del mundo. Eso a lo largo del tiempo hizo que me hiciera más reservada, cautelosa, cuidadosa. Dejé de hablar tanto como hablaba, porque yo hablaba demasiado. Era una niña muy feliz y muy habladora y siempre quería contarle a mis papás todo lo que me pasaba durante todo el día, desde que me habían dejado en la escuela hasta que salía y me recogían. Y de repente algo pasó que empecé a dejar de ser así. En esa época, cuando empecé a crecer más adolescente, empecé a tener más cambios en mi cuerpo, dolores, enfermedades. En mi mente todo eso era mi culpa y yo solamente era una carga. Nadie me había dicho que era una carga. Había cambiado por completo mi perspectiva de la vida. Hasta mis 23 años entiendo que nada de lo que los demás te digan por estar molestos es real. Nada de lo que te digan que eres es real. Solamente tú sabes quién eres y lo que vales y lo que has hecho bien o mal. Para la secundaria experimenté los primeros ataques de pánico, la ansiedad que se agudizó tanto para sentir un ataque de pánico, como si todo girara alrededor de mí cuando realmente no. Pero díselo a una niña que no alcanzaba a entender lo que sentía, por qué sentía tanto, por qué le dolían tanto las cosas, por qué se sentía de pronto tan feliz y luego tan triste, y como una montaña rusa de sentimientos. Cuando esas emociones explotaron a un nivel incontrolable en el que sientes que vas a morir porque tu cuerpo reacciona de una forma. El cuerpo sabe cuando sientes miedo y su reacción natural es esa, sentir que estás en peligro y reaccionar de una forma específica para defenderse de un peligro inminente que en realidad no existe. Todo es un peligro imaginario, pero tu cuerpo no lo sabe. Entonces respiras más rápido, como que se te tapan los oídos, tu corazón palpita de un modo muy rápido que piensas que se te va a salir el corazón, estás temblando y tu mente no piensa, realmente estás como en un trance y es muy difícil en ese momento decirle a tu cerebro: todo está aquí, no está pasando nada, estás a salvo. Se puede, claro que se puede, pero es cuestión de saberlo, ser consciente y practicarlo, pero las primeras veces ni siquiera sabes qué es lo que te está pasando. Y todo empieza a empeorar porque te sientes como un bicho raro, un estorbo. Todo empieza a ser muy extraño, sobre todo en la adolescencia. Cuando estás cambiando, estás creciendo, te sientes mal pero no quieres preocupar a nadie, te va mal en la escuela pero no quieres pedir ayuda. Alguien te lastimó, te hizo llorar, tu novio terminó contigo y no sabes a quién acercarte para pedir ayuda, para que te escuchen, para que te abracen, te digan que están contigo. Te empiezas a alejar de las personas, de las amistades. En todo este camino siempre hubo subidas y bajadas.
A veces estaba en estas etapas de como que no querer sentir nada, no querer ver a nadie. Y después de una vida más normal, ¿sabes? Más de amistades, te aportan mucho. Tuve una época muy bonita en la que tenía mis mejores amigos. En esos años conocí a mi novio. Fue una de las mejores cosas que me pasaron en la vida, pero no sabía lo que vendría después. Llegó la época de elegir universidades y empezar a pensar en tu futuro. En ese momento es todo tu mundo. Pensar, ¿a qué me voy a dedicar toda mi vida? ¿A qué le voy a dedicar todo mi tiempo por unos 4 años y luego toda mi existencia para ganar dinero y tener una buena posición social? Porque eso es lo que la sociedad me está diciendo. Me falta un poquito de rímel que me tengo que quitar. No crean que me lo estoy haciendo muy duro. Esta toallita es súper suavecita. Y bueno, llegó la universidad. La loca de Blanca Estela se fue a Mérida a estudiar comunicación. La verdad es que no tenía dudas, solamente tenía dudas de en dónde estudiar y decidí ir a Mérida. Y fue una de las experiencias más bonitas de mi vida, a pesar de todo lo que les voy a contar. Y en cuanto a la escuela, pues al principio fue muy bonito, como todo lo que yo estaba soñando, pero conforme empezaron a pasar los meses me fui perdiendo la esencia de mis sueños, mis objetivos. Cuando tienes 18, 19, 20, es como si ya debiste haber logrado ciertas cosas que todo el mundo logra, se supone. Sé que no es así. En esos momentos no hay más razones que entren en tu cerebrito. Todo lo que yo ya venía cargando explotó ahí. Recuerdo que estaba haciendo un trabajo sobre tus miedos, hice un ensayo y me di cuenta de que uno de mis mayores miedos era tomar decisiones y enfrentarme a todas las consecuencias, buenas o malas de ellas, a quienes afectaba, a quienes no, quienes influían. Y wow, o sea, se abrió todo un mundo en mi cabeza que había querido mantener oculto. Estaba haciendo un trabajo sobre la autoestima o algo así. Estaba leyendo un libro sobre depresión, ansiedad. Mientras lo leía dije, oye, esto es muy parecido a cómo me siento. Ejemplificaba cosas y era así como una lista y yo decía, sí soy, sí soy, sí soy, sí soy, sí soy, sí soy. Y dije, no puede ser, o sea, tengo baja autoestima, mal plan, o sea, una autoestima por los suelos. O sea, ¿qué estoy haciendo mal? Mi hermana es psicóloga, entonces me acuerdo que estaba en el camión y leyendo el libro y le mandé un mensaje y le dije, oye, creo que tienes razón, debo ir al psicólogo, porque para esto ella ya lleva bastante tiempo diciéndome, mira hermana, yo te apoyo, yo te escucho, todo, pero si quieres puedes ir al psicólogo, vas a ver que te va a ayudar. Y yo, no, soy al psicólogo, no tengo nada. Y cuando leí este libro le dije, oye, creo que tienes razón, voy a ir al psicólogo. Y fui. Y ahí empezó a salir todo lo que está abajo del iceberg. Nada había salido de la nada. Y todos mis comportamientos autodestructivos, poco amables conmigo misma, cómo hacía que mis relaciones me manipularan y yo no haber hecho nada, cómo me comparaba con las demás personas. No entendía por qué todo el mundo era tan perfecto y yo no tenía ninguna cualidad, y si tenía una cualidad para mí era como, ¿esto qué? O sea, esto no es importante. En terapia fue todo un abrir de ojos y fue cuando me diagnosticaron ansiedad generalizada y depresión. Empecé a hablar con mis papás y decirles cómo me sentía, a enfrentar mis miedos poco a poco, mi ansiedad social, mi miedo a hablar y decir lo que pienso, mi miedo a relacionarme con las personas, a decir te quiero, a abrazar, a mandarle un mensaje a mi familia y decir, oye, no hablo contigo diario, pero pienso en ti. Eso es algo que después de tantos años todavía no logro hacer tan fácilmente, porque también aprendí que tenía dificultad con sentirme merecedor.
se apagó mi teléfono, así que no sé qué era lo que estaba diciendo. Aproveché para irme a bañar, lavarme la cara con gel de limpieza de Nivea. Les cuento que mi piel es piel mixta, entonces los productos que uso trato de que sean un poco específicos para eso, pero está un poquito difícil encontrar buenas marcas, aparte de que todo eso es muy caro. Bueno, mi primera experiencia con la terapia fue buena, interesante, fue muy extraña. Me ayudó mucho a conocerme y a entender un poco qué era lo que me estaba pasando, por qué tenía tantos conflictos con merecer, con sentirme valiosa, con tomar decisiones. Y algo que les recomiendo mucho es hablar con ustedes mismos de niños. Puedes hacer una meditación para sanar a tu niño interior. A veces hasta terminas llorando, pero de una forma muy bonita. Es un poco difícil esa relación con uno mismo si te ves de chico, porque de grande te puedes decir muchas cosas feas y tratarte muy mal, pero si te imaginas a ti mismo como un niño, no te dirías las mismas cosas. Y si te pides las cosas a ti mismo que te costaron trabajo pedirle a los adultos, aunque seguramente te las hubieran dado, si te lo pides ahora a ti mismo, es un poco más fácil sobrellevar todos estos padecimientos de la salud mental. Entonces, ahí fue cuando le enseñé mi diario, todos mis pensamientos más profundos, sin filtro. Y creo que fue una época de las más difíciles de vivir, pero creo que de las más necesarias, porque tenía que sentir todo eso muy profundamente para saber qué se sentía estar en lo más bajo de mis emociones, y cuando fuera el momento adecuado empezar a cambiarlo. Antes de seguir, les cuento que lo que voy a hacer ahorita es ponerme un tónico. Este es de Miniso y es de olivo. Cuando mi psicólogo leyó ese diario, me dijo que lo más probable es que sí necesitaba una intervención psiquiátrica. Y la verdad es que fue el peor psiquiatra que me pude haber encontrado, solamente que tenía un precio preferencial por haber sido la recomendación de un psicólogo de la escuela. Me dijo, sí, ¿por qué vienes? Y yo, no, pues porque me mandó el psicólogo por esto y esto. Abrió mi diario y dijo, ¿así que te quieres morir? Y yo, sí. Luego no sé qué me dijo, tardó unos segundos, agarró su celular, estuve contestando unos mensajes y me dijo, bueno, te voy a mandar antidepresivo, tal, bla, 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 y adiós. Oigan, 5 minutos de consulta. No estaba segura, pero dije, bro, o sea, si son todos los psiquiatras, no quiero psiquiatras. Y de repente todo empezó a subir. Sí, por el medicamento. Les digo, yo no sé de medicina, pero según entiendo hay como una sustancia del cerebro que no me acuerdo cómo se llama. Hay personas a las que les falta como la cantidad adecuada o algo así, y por eso no terminamos de procesar las cosas comunes de la misma forma. Los antidepresivos lo que hacen es nivelar esta sustancia para que todas las cosas que van llegando a tu vida las tomes y las proceses de una forma más saludable. Pero el antidepresivo obviamente solamente ataca la depresión, y no habíamos hablado de la ansiedad como tal, ni en terapia ni con el psiquiatra. Así que la ansiedad, ese pánico por las cosas que continuaron. Y fue la peor etapa en la universidad que tuve. Yo la pasaba mal haciendo tarea, pero ni siquiera porque no me gustara hacer tarea o porque no me gustara la materia. Yo me sentaba enfrente de la computadora. Tenía claro qué era lo que tenía que hacer. No podía hacer la tarea. No podía pensar con claridad. Leía las indicaciones, leía el libro, no lograba hacer nada y entraba en pánico. Oigan, desde que me estoy poniendo esta rutina de skincare, se me han quitado los granitos más grandes. Ahí la empecé a pasar mal
probablemente me sentía más animada o más alegre, o ya no tenía pensamientos suicidas. Que por cierto, amigos, desde la secundaria había pensado cómo sería si mi vida, la vida sin mí. Todos hemos pasado por eso en algún momento. Pero ya en esta parte donde las cosas no estaban funcionando para nada, creo que fue la primera vez en la que de verdad pensé en dejar de existir. Sí, recurrí a las autolesiones. Y yo sé que es muy difícil hablar de estos temas. Es muy difícil escucharlo, es saber que alguien a quien amas y que te ama lo va a escuchar, pero pues es la verdad. Y hay muchas personas en el mundo que pasan por esto también. No hay nada por lo que avergonzarse, porque es parte del pasado, y si es parte de un presente, es solamente algo que puede ir mejorando a tu ritmo. Estoy en una mejor etapa de mi vida en la que es más fácil hablar de estas cosas. Sin muchos detalles fue cuando empecé a enfrentarme a mi familia, a decir la verdad, a dejar de ocultar mis sentimientos, a decir eso es lo que estoy sintiendo, esto es lo que me pasa, no tengo explicaciones, pero quiero que me escuches, que me abraces, que no me juzgues y que juntos veamos qué hacer al respecto. No hay culpables aquí, solamente quiero ir hacia adelante, pero contigo, porque eres parte de mi vida, ¿no? Superé lo más difícil, que fue hablarlo. Esa fue la primera experiencia como tal con la depresión y con la ansiedad, poniéndole el nombre. Y todo fue mucho mejor hasta que llegó la pandemia, nos quedamos sin trabajo. Dejé de ir a terapia, al psiquiatra, y dejé de tomar las medicinas. Me mudé de nuevo a mi ciudad. Nadie la estaba pasando bien en el mundo en ese momento. Haber dejado las medicinas así sin regresar al psiquiatra hizo que cayera aún peor en la depresión. Estaba preocupada pues por la situación en general, pero sabía que mi familia estaba bien, pero yo me sentía mal. O sea, mis días no tenían ni pies ni cabeza, no sentía como si nunca hubiera salido el sol. Pero yo dormía todo el día, apenas comía, dormía, lloraba, dormía, lloraba. Y recuerdo que en esos meses de encierro descubrí la serie de Está bien estar bien, el drama de Netflix. Y llegó así como justo en el momento indicado. Y me recordó un poco que pues está bien no estar bien y estar derrumbado sin saber cuándo vas a volver a vivir una vida normal. Y esa serie llenó mi corazoncito cuando más lo necesitaba. Me hizo sentir como que no estaba loca y lo que me pasaba no era algo exclusivamente de mí. Y entendí que efectivamente no estaba sola en el mundo pasando por una situación tan difícil como es la depresión, pero tampoco sabía cómo salir de ella. Ahí también tuve ataques de pánico horribles. Era como vivir, pero no vivir. Empecé a tomar terapia en línea, y la terapia es como algo que no sabes que necesitas hasta que lo haces. Y como siempre, pasan meses y te sientes muy bien, y siempre hay recaídas. Y ya después de pandemia, después de que conseguí un trabajo, volví a terapia, y esta vez esos pensamientos autodestructivos literalmente eran planes que tú sabes que me faltaba yo en todo esto. Y cuando empecé a darme cuenta de lo que mi mente estaba creando, a ese nivel no podía seguir así, que una terapia no bastaba. Le dije a la psicóloga que quería recurrir de nuevo al psiquiatra. Fue lo que hicimos. Fui a una consulta con un psiquiatra súper diferente al primero, honestamente. El primero era un mal psiquiatra. ¿Cómo tratas así a alguien que literalmente está pasando por el peor momento de su vida? O sea, yo sé que eres un médico y que eso es lo que ves todos los días, pero estás tratando con personas, bro. Con una enfermedad de la garganta. Pero bueno, este psiquiatra habló de mí, de cómo me sentía, qué era lo que me pasaba, qué me llevaba a estar consultando con él. Me preguntaba sobre mi vida, mi familia, mi novia, mi trabajo, bla bla bla, mi terapia. Me recetó antidepresivos y ansiolíticos. Es en lo que estoy ahora.
Yo no diría que ya superé la depresión y la ansiedad. Sí puedo decir que los resultados que te da un ansiolítico son mucho más notorios, porque la ansiedad estaba a tope, era diario. De pronto ya no sentir eso, o rara vez podía sentir con más claridad las emociones, o pedir ayuda si era lo que necesitaba. Pero la depresión es un poco más complicada, porque ese sí es un proceso más largo. Con la depresión sí hay más recaídas constantes de felicidad y luego constantes de frustración y tristeza profunda, no motivación, no querer hacer ya nada, y al otro día sentirte la más poderosa del mundo y que vas a hacer todos tus sueños en un día. No, girl, todo es poco a poco, pero estar acostumbrada a tantos años estar en un estado de incertidumbre en el que no sé cómo me voy a sentir mañana o en una media hora, uno se acostumbra a eso. El mundo dice que no, que solo estás triste, que no estás deprimido, y tú dices, oh, voy al psiquiatra, bro, me mandan medicamentos y tú vienes y me dices que solo estoy triste. Sí, todo el mundo pasa por cosas así, pero si vas al psiquiatra, te diagnostican una enfermedad mental, porque la depresión es una enfermedad. No minimices eso, no dejes que nadie minimice eso. No eres diferente a los demás, tú que me estás escuchando. Si alguien viene y te dice que lo que sientes es lo mismo que siente todo el mundo, no lo escuches. Todos pasamos por malas cosas, todos estamos tristes muchas veces, todos tenemos ansiedad, pero padecer una ansiedad como este tipo de ansiedades que les comentaba, o padecer depresión, no es lo mismo. Es un tipo distinto de tristeza. Hay una diferencia, y si tú tienes depresión sabes muy bien cuando estás triste y cuando realmente te sientes mal. Y saber esa diferencia y conocerte hace que sepas cómo salir de esos pequeños huequitos, y cuando de plano sientes que no puedes con ello, saber cuándo pedir ayuda, cuándo es momento de apacharte más que nunca. Y al principio es muy difícil, pero la persona con la que estás más tiempo es contigo, y si tú no te apoyas, es muy difícil que los demás te apoyen y te entiendan. Así que al final estoy aprendiendo a entender que no siempre voy a estar bien, y que si tengo la fuerza, la motivación, lo voy a hacer, y si no, no pasa nada. Va a volver otro momento, otro día en el que me voy a sentir con las ganas suficientes de hacer esas cosas. Me voy a poner una crema para el cabello. No creas que es tan fácil como te lo estoy contando ahorita. Justamente estos días me he sentido así. Como he estado muy acostumbrada a estar mucho tiempo mal, para mí estar bien y estar contenta es un poco extraño. Entonces trato de aprovechar estos momentos, pero tampoco correr, porque a veces quiero correr y decir, bro, no sé qué voy a hacer mañana, no sé cómo me voy a sentir, necesito hacer todo lo que quiero hoy. Y la conclusión con esta historia es que eres muy valioso, sea cual sea tu condición, sea mental, sea física, o si no tienes ninguna condición, eres igual de valioso que todos los demás. Que nadie minimice tus sentimientos, tu valor, mucho menos tú. Intenta que por lo menos tú seas tu mayor fan, tu mejor amigo, aunque cueste mirarse al espejo y decirte todas esas cosas bonitas que quisieras escuchar. Créeme que es difícil, yo todavía no lo logro hacer, pero puedes intentarlo. Y ve a terapia mix, no pasa nada con que cambies de terapeuta, están ahí para ayudarte, también son personas, entonces no tienes que hacer un match con la primera terapeuta al que vayas. No estamos locos, bro. Es igual que ir con el doctor por una tosecita, pero es el cerebro y es lo más importante que tenemos. Y ya, esa es toda mi historia. Yo les deseo suerte a ustedes para que tengan éxito en todo lo que hagan. Cuídense mucho, cuiden su mentecita preciosa y nos vemos. Bye.